Continuamos con Esteban Pítero del Hospital Austral, otro hospital afiliado a Blinkly. Y como igual que para lo que nos ha sucedido con las reuniones virtuales, los hospitales han tenido que rápidamente salir a ofrecerle a los pacientes ciertos aspectos, ciertos recursos que requieren, que necesitan y que estaban solicitando. El hospital entonces, entiendo Esteban, que ustedes empezaron a medir, ustedes empezaron a identificar, además de lo que siempre hacían, cuál era la percepción de los pacientes y de los profesionales de la salud en el uso de la tecnología en consulta virtual que ustedes implementaron. Y cómo, y entiendo también, Esteban, que el hospital ha tenido unos avances en medición cuantitativa de esas experiencias de los pacientes y profesionales con la consulta virtual. ¿Tú quieres compartirnos esa experiencia, por favor? Por supuesto, les cuento un poco el caso de las consultas virtuales, como les decimos, la telemedicina, las consultas a distancia en el hospital, por supuesto con un sesgo muy, muy fuerte de lo que es la pandemia. En ese sentido, primero déjame solidarizarme, agradecer, felicitar a todos los que donde estén haciendo frente al coronavirus, que es un poco puño por lo que nos golpea, pero también con la misma mano a veces es aliento a hacer cosas que no veníamos haciendo, como es el caso, en nuestro caso, las consultas virtuales. La verdad es que no sé si era un proyecto tan fuerte del hospital cuando inició el año, y en términos absolutos, en términos numéricos, perdón, las consultas virtuales ofrecidas como tal, si bien había algunas experiencias previas en el hospital, muy localizadas quizás a pacientes internacionales o proyectos de investigación, pero la verdad es que en marzo tuvimos 0 consultas virtuales, y en abril tuvimos 4.300, en mayo 9.900 y en junio ya 10.000 consultas virtuales. Se trata de la centralidad del paciente, de la persona, y la verdad es que fueron una respuesta a una necesidad imperiosa de los pacientes, que era en muchos casos tener continuidad en su atención. En nuestro caso, en nuestro país, entiendo que varía de país a país, pero no tan solo era el miedo a ir visitar un hospital, que es el miedo que todos nuestros pacientes, o muchos de nuestros pacientes tienen, sino también incluso a veces la imposición de no poder salir de la casa en cuanto a una cuarentena, un aislamiento obligatorio. Entonces, en ese sentido, no hubo demasiada encuesta, ningún estudio. Sabíamos que los pacientes lo necesitaban e hicimos lo mejor posible, y la verdad es que empezamos a medir la calidad de lo que estábamos haciendo en la medida en que lo fuimos haciendo. ¿Cómo es que medimos? Yo les voy a compartir nuestro caso. Como bien decía Ángelo, no alcanza con las encuestas, pero sí partimos de las encuestas, y a partir de las encuestas empezamos a trabajar mapas de empatía, que es una herramienta que les quiero contar, y también un análisis heurístico que también les voy a proponer que trabajen. Como les decía, tuvimos un punto de partida con las encuestas que elaboramos. Si bien encontramos algo, no encontramos nada, al menos no encontramos en la bibliografía nada validado que nos sirva, pero sí las validamos con un número al menos, una base que creíamos significativa. Encontramos que nuestros pacientes no solo se volcaron en los números y veíamos que recurrieron a las consultas virtuales, sino que encontraban en las consultas virtuales lo que estaban buscando. Ratios, en general, lamentablemente las encuestas se empiezan a leer por el final, ¿no? A ver con cuánto nos calificaron de 0 a 10. En el poco tiempo que tenemos voy a hacer uso de este error, pero el 80% de los pacientes nos calificaban con 9 y con un 10 el servicio, y luego cuando íbamos a ver cada una de las variables que le indagábamos también veíamos en general una satisfacción muy interesante. Pero lo interesante no es tan solo ver qué dicen los pacientes, sino ver qué piensan, o intentar escuchar qué piensan los pacientes, qué sienten los pacientes y qué hacen los pacientes. Un mapa de empatía básicamente involucra estos 4 elementos: qué dice, qué piensa, qué hace, qué siente el otro. Ahora voy a profundizar un poquitito más. Como les decía, también encuestamos y tomamos como punto de partida una encuesta a nuestros profesionales, una encuesta que en muchos casos buscaba el correlato de lo mismo que le preguntábamos a los pacientes. Bueno, se lo preguntábamos a los profesionales que habían prestado este servicio. En muchos casos era la primera vez, el 93% de los casos era la primera vez que estos profesionales daban una teleconsulta, brindaban una consulta de estas características. Y fuimos preguntándoles básicamente lo mismo: cómo habían estado en cuanto a la conexión, a la interfaz,
hubo muchos problemas de interfaces, como bien decía Ángelo, el tema de ir encastrando distintos sistemas, no, es algo que al profesional le perjudica, el paciente no percibió eso, pero el profesional sí. Y bueno, fuimos buscando correlato, hay algunas diferencias, lo interesante es ver uno en comparación al otro, no de manera aislada lo que piensa el paciente y lo que piensa el profesional, sino de manera comparativa. Les pongo un ejemplo. Los profesionales entendían que el 50% de las consultas que ellos veían básicamente requerían una consulta presencial posterior, ¿no? Pero los pacientes interpretaban solo que en el 20% de los casos requerían una consulta posterior. Es decir, ahí había algo que no quedaba bien claro. El paciente interpreta una cosa, el profesional otra. Cuando vamos al final de la encuesta de los profesionales nos encontramos con que ese 9-10 no estaba, el principal, la respuesta era el 8, en un 40% el 8, pero igualmente eran comentarios muy positivos, que nos decía que los profesionales todavía hay un ejercicio de fidelización, y en los comentarios entendíamos, porque ¿qué sienten nuestros profesionales? Yendo además en los comentarios y en las entrevistas, nuestros profesionales sienten que la consulta virtual no suple, por supuesto, la consulta presencial. Incluso los indagábamos por cuestiones técnicas que también las observaban, pero ellos siempre ven esta barrera, y en algunos casos, algunos hasta se manifestaban ofuscados con lo que había sido su experiencia, pero eran los menos casos. Un dato interesante, el 90% de los pacientes decían que habían tenido todo el tiempo que necesitaban. Los profesionales médicos coincidían solo en un 70%. Ahí también había una disparidad de percepciones. Pero de cualquier manera, ¿qué es lo que procuramos hacer? Trabajar con las encuestas, que también se las podemos compartir eventualmente después, pero construir a partir de eso un mapa de empatía. Preguntarnos, ¿qué dicen nuestros pacientes? Nuestros pacientes nos decían, por ejemplo, que sí, que efectivamente estaban satisfechos con la consulta. ¿Qué piensan? Cosas que quizás no nos dicen, pero que tenemos que analizar contextualmente. ¿Qué piensan los pacientes? Y que hicimos algo para no dejarlos solos. Y eso también es lo que sienten, que no los dejamos solos, que tenían que tener continuidad con su dermatólogo, que quizás para la situación gubernamental no era una prioridad. Nosotros no lo dejamos solos, buscamos esta alternativa. ¿Dónde tuvimos el inconveniente o dónde vimos la oportunidad de mejora? Cuando trabajamos este mapa del paciente y vimos el qué hace. ¿Por qué? Porque para nosotros el 50% de las consultas tenían que tener un correlato presencial posterior y no lo tuvieron. Tenemos que trabajar en el qué hacen nuestros pacientes, escucharlos y trabajar y buscar oportunidades de mejora para guiarlos, quizás concretarlos, ser más explícitos al concluir la consulta y demás. La otra herramienta que les dije que queremos, que estamos empezando a trabajar más fuertemente, y es una herramienta que permite involucrar directamente al paciente, que es uno de los desafíos que nos propone Plaintree, es el análisis heurístico basado en Nielsen, un autor que desarrolla 10 variables a analizar en sitios de Internet, en interfaces de portales, que verdaderamente son muy útiles para, por ejemplo, identificar, solo uno de los temas les digo, una de las 10 variables, las diferencias que hay entre la plataforma real y la plataforma virtual. En un supermercado sería un shop online y un shop, digamos, en el centro comercial directamente. ¿Cómo podemos involucrar a los pacientes en esto? Bueno, hagámosle llegar esta planilla con los 10 puntos de los análisis heurísticos y hagámosle analizar la interfaz. No dejemos que estos análisis de user experience lo hagan solo los informáticos, no dejemos que lo hagan los médicos, no los hagamos solo los que trabajamos en comunicación y marketing, que nunca los hagan nada más los que nos venden las herramientas, porque son equipos comerciales que nos dejan el bodoque. Entonces, hagámoslo entre todos y démosle lugar al paciente para hacer el análisis heurístico. Otra herramienta de calidad que no voy a profundizar, pero que nos dimos cuenta que la tenemos que trabajar, es el análisis de la historia clínica, ver las historias clínicas que están llenando nuestros profesionales, es un dato muy objetivo, pero que va a ser de mucha utilidad a partir de lo que construyamos. Porque ¿de qué se trata al menos nuestro caso? De identificar en nuestra experiencia absolutamente sesgada por la pandemia cuál es el lugar de la consulta virtual de cada tipo de paciente en el post-pandemia. En el paciente postquirúrgico quizás es una herramienta que hay que continuar. En el paciente obstétrico quizás reemplaza alguna visita que no sea necesario. El paciente pediátrico, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del mapa de empatía, a partir de las distintas oportunidades que nos ayuda a ver el análisis heurístico, en las interfaces que nosotros estamos dando, ir ubicando en cada journey map, en cada viaje de cada tipo de paciente, qué lugar puede llegar a tener la teleconsulta, la consulta virtual.
ese es un poco el escenario, estas herramientas que yo les dije, encuestas, mapa de empatía, análisis heurístico, y esperamos poder ir encontrando el perfil, la misión y el objetivo, porque si nosotros no establecemos bien los objetivos, las expectativas, no tenemos bien las expectativas, tanto para los profesionales como para los pacientes, no vamos a poder cumplir con ellas, tenemos que ser muy claros en ellas. Entonces, identificar para cada tipo de paciente, en cada Journey Map, qué voy a esperar de la consulta virtual. Estas herramientas, al menos a nosotros, nos están ayudando a hacer este ejercicio para quitarle un poco el sesgo de pandemia y poder empezar a planificar lo que viene y el lugar de las teleconsultas en nuestro hospital. Corrí para sintetizar. Sí, gracias, gracias. Creo que utilizaste el tiempo perfecto. Me encantó esa forma en que nos explicaste, porque además nos dejas muy claro el alineamiento Plane-Tree y la importancia, como lo terminaste diciendo, de lograr entender qué es la expectativa del paciente y de los profesionales de la salud, y esas herramientas que nos dejas realmente muy interesantes. Muchas gracias, Esteban. A ti.